Hemos visto que diferenciando aclaramos las opciones que tienen las partes. De este modo se pueden coordinar mucho mejor para cumplir la intención que tengamos. Y eso es lo que queremos experimentar en este vídeo. Que cuando las opciones escogidas cumplen una intención común, todo se organiza mejor. Y verás que pese a entrar en el sistema a través de la lengua, como vamos a hacer en esta mini lección, la intención se clarifica. Y siguiendo con la historia del vídeo anterior, los modos se enriquecen y se acercan más y más hasta mezclarse. Pero primero vamos a tomar las referencias, como hacemos siempre, así que pausa el vídeo y canta o habla, y fíjate de nuevo cómo es, cuál es tu nivel de eficiencia en este momento. Muy bien, y para hacer esta experiencia necesitamos papel de cocina. Yo he cogido una hoja de papel de cocina y la he partido a la mitad. Una vez la tengas partida a la mitad, dobla y vuelve a doblar y vuelve a doblar y vuelve a doblar hasta que tengas algo como esto. Y una vez tengas esta especie de churrito, dóblalo a la mitad. Y tienes una pinza maravillosa para cogerte la lengua. Entonces abre la boca, saca un poquito la lengua y cógetela. No tires, no te la arranques, ha de ser muy cómodo. Entonces ahora, cogiendo la lengua, empieza a hacer unos pequeños círculos. Asegúrate que no estás haciendo cosas raras con la cara, ni con la mandíbula, ni con la cabeza hacia adelante, sino que estás cómodo haciendo esto. Y haz círculos. Y fíjate primero de todo cómo de hacia atrás viajan los círculos. Me verás que giro la cabeza es solo para que me veas mejor, no porque tengas que girar la cabeza. Gira, da vueltas y fíjate hasta dónde llegan esos círculos. Y ahora cambia la dirección. Probablemente cuando cambies la dirección te darás cuenta que hay algo ahí que no te termina de gustar y por qué, y verás por qué escogiste la otra dirección primero. Y gira. Y fíjate hasta dónde viajan esos círculos. Y lo que pretendemos es que lleguen lo más atrás y abajo posible, así que plantéate, ¿llegan esos círculos hasta tu garganta o no? Puedes tocar o no tocar, solamente notar. Fíjate a ver qué es lo que notas. Bien, entonces ahora aguanta la lengua en la misma posición y en vez de hacer círculos con la lengua, haz círculos con la cabeza. Como si dibujaras círculos con la punta de la nariz. Manteniendo la lengua en el mismo sitio. Cambia la dirección hacia el otro lado. Y fíjate cómo hay algo que cambia muy profundamente en la forma en la que se generan esos círculos desde la perspectiva de la lengua. De hecho, fíjate que estamos haciendo lo mismo. Lo mismo es mover la lengua con respecto a la cabeza que la cabeza con respecto a la lengua. Simplemente cambiamos la perspectiva. Ok, entonces ahora vuelve a hacer círculos con la lengua. Y fíjate si puedes notar cómo ahora los círculos llegan mucho más atrás. Es como que la lengua está mucho más conectada. Y quizás ahora sí que notes que llegan hasta la garganta. O quizás no. Entonces ahora levanta la cabeza un poco para mirar hacia arriba. ¿Por qué hacemos esto? Porque si te fijas, la cavidad oral está en una posición horizontal, en cambio la garganta está en una posición vertical. Así que lo que vamos a hacer es disminuir estos casi 90 grados o 90 grados un poquito para darle la oportunidad a esos círculos a llegar un poco más abajo. Entonces, para poder levantar la cabeza es importante que dejes que el pecho salga hacia afuera, la espalda se arquee y el culo también salga hacia afuera. De esta forma no cargarás el cuello. Si solamente levantas la cabeza así, notarás que te pesa y entonces se tensa toda la parte de delante y entonces no estamos consiguiendo nada. Entonces, levanta la cabeza sacando el culo hacia afuera y arqueando la espalda, coge la lengua de nuevo y haz pequeños círculos. Y fíjate si empiezas a notar que esos círculos van viajando más y más hacia abajo. Y sigue girando poco a poco. Nota cómo son y hasta dónde los notas. Cambia la dirección de nuevo de la lengua. Fíjate cómo reacciona en esta posición porque probablemente notes que es diferente a como era antes. Muy bien, entonces ahora aguanta la lengua en la misma posición y haz los círculos con la cabeza. Y probablemente notes que el pecho empieza a hacer círculos, la pelvis también. Está bien, deja que todo lo que pida moverse se mueva para no poner trabajo en el cuello. Continúa haciendo círculos con la cabeza mientras aguantas la lengua en el mismo sitio, cosa que es difícil.
y cambia la dirección de los círculos, misma historia. Y entonces ahora deja la cabeza quieta y haz círculos, círculos con la lengua, hacia un lado y hacia el otro. Y fíjate si ahora ya empiezas a notar cómo los círculos llegan a la garganta. Si es el caso, activa la voz, activa una especie de ah y haz círculos. Continúa ahí, sigue notando esos círculos, cómo llegan a la garganta y poco a poco ves bajando la cabeza, bajando la cabeza, bajando la cabeza hasta llegar a un plano horizontal, a mirar al horizonte. Continúa haciendo los círculos en una dirección, en la otra, alterna la cabeza y la lengua no se mueve, la lengua se mueve y la cabeza no. Y verás que poco a poco lo que va pasando es que harás círculos con la lengua y con la cabeza a la vez. Y los círculos de la cabeza van al contrario de los círculos de la lengua. Pero no pienses demasiado, porque como lo pienses demasiado será imposible. Vuelve ahí, arriba. Aguanta los círculos y poco a poco ves bajando hasta un plano horizontal. Y una vez estés ahí, suelta y aguanta esa y fíjate cómo es. Muy bien. Entonces ahora descansa un momento, pausa el vídeo y vuelve a cantar lo que sea que hayas cantado antes o leer. Y fíjate cómo es ahora la calidad de la voz. Y solo por conectar con la experiencia anterior, vamos a gallear esa IE que hicimos y vamos a ver cómo de claro está ese gallo, esa frontera. Y probablemente notes que la cosa está bastante más clara.